trascender también, porque viste que también los periodos electorales en la Argentina suelen tener sus Bueno, ruidos, ¿no? exacto, porque acá, y eso va a aumentar ruido, entonces yo Bueno, buenas tardes a todos. Estaba esperando unos minutitos más para ver si se suman algunos más de los muchos que se han anotado. Acá, ok. Y enseguidita empezamos. Voy a esperar un minutito más para ser muy estrictos con, con el horario, como estamos intentando hacer en cada una de las charlas de la Fundación Pensar. Esta es la tercera de un ciclo destinado a aprender, intercambiar experiencias y buenas prácticas referidas a la gestión integral de los residuos municipales. Recordarán que la primera de este año, porque son capacitaciones y encuentros que para muchos de los que forman parte de la Fundación venimos teniendo este tipo de charlas y actualizando cómo van progresando, tanto en la incorporación de tecnología, de procesos, la aplicación de las ordenanzas, e incluso discusiones que hemos tenido acerca de normativas nacionales y demás. Todos los años siempre hacemos algún encuentro en este sentido, y en este ciclo de este año empezamos con el municipio de Pergamino, luego tuvimos la experiencia cooperativa de Pinamar, y hoy tenemos la experiencia de tantos años de gestión de la ciudad de Buenos Aires. Voy a esperar y el 35 empezamos, así como siempre hacemos una horita de conversación, incluidas las preguntas, y nos extendemos tal vez unos minutitos luego, pero así somos bien eficientes y con el uso de nuestro tiempo. En este caso, tengo que empezar disculpando a uno de los funcionarios que nos acompañaba hoy, Federico Jaer, quien es el subsecretario de Higiene de la ciudad, que por cuestiones relacionadas a la gestión no nos puede acompañar, pero está la oradora que lo acompañaba y que además forma parte también de la misma gestión de la subsecretaría, que es la jefa de gabinete de esa área, Alejandra Elizabeth Pérez Nela. Alejandra es licenciada en Administración y tiene una amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. También estuvo en la Agencia de Protección Ambiental, no solamente en relación a la gestión de residuos y de residuos especiales, sino también frente a la temática de la acción climática de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sin más, bueno, también con Bar Recicla y con el plan de reciclaje inclusivo, tengo acá una serie de hitos en los que participó Alejandra, que seguramente ella los va a recorrer a lo largo de su presentación, y seguramente nos va a poder abundar en toda esa experiencia de su coordinación de los equipos hoy día en el diseño de las estrategias de reducción de entierro, el aumento de la valorización de los residuos y todo el plan de higiene urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alejandra, gracias por acompañarnos. Disculpado nuestro compañero Jaer, y muy bien representado aquí, son un equipo, así que te escuchamos con mucha atención. Una vez que vos termines tu presentación, abrimos a preguntas. En general, quienes participan van poniendo las preguntas en el chat. En este caso vamos a hacerlo así bien ordenado. El otro día en la reunión de Pinamar hicimos un ida y vuelta porque los oradores eran muy como dinámicos y hablabas entre ellos, y se hizo como una rueda de intercambio también muy interesante, pero vamos a hacerlo bien ordenadito hoy, así te escuchamos con mucha atención y después recién ahí abrimos a las preguntas. Alejandra.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Gladys por la presentación, gracias a la Fundación por la invitación. Nosotros valoramos mucho este tipo de encuentros. La verdad que nos sirve a todos para, primero nosotros para hacer un parate en la gestión y recapitular lo que se viene trabajando, pero sobre todo también para escuchar a otros colegas porque siempre eso nos nutre y nos hace pensar alternativas y ser mejores. Una cuestión para mí siempre importante en la gestión de residuos y en cualquier gestión en general es comentar. Acá vamos a contar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una problemática determinada y una estrategia que se planteó en función a esas problemáticas. Cada ciudad, cada municipio es importante que su gestión y su estrategia la fije en función de sus particularidades y en función a conocer sus realidades. Entonces, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de la generación de residuos obedece a residuos áridos o restos de obras públicas y privadas, con lo cual tiene mucho sentido que la ciudad tenga una gran planta de tratamiento de residuos áridos. Si eso no es la realidad de otra ciudad, no tiene tanto sentido hacerlo, con lo cual por eso quiero, antes de iniciar, comentar que esta es nuestra situación y siempre recomendamos es tener claro cuáles son las problemáticas y un poco cómo es la generación, los tipos de generadores que hay en cada ciudad y en función a eso enunciar una política pública que resuelva las situaciones que tiene específicamente esa zona. Yendo a la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad de 203 kilómetros cuadrados, tenemos 24.000 cuadras y 1.600.000 hogares. Tenemos la población de 3 millones de habitantes que se duplica durante el día. Hay otros 3 millones de personas que ingresan diariamente a la ciudad a trabajar, a estudiar, a usar servicios de salud, a divertirse, y eso hace que en términos de generación tengamos, digamos, el doble de la generación de una ciudad con una población más estable. A su vez, nosotros planteamos una estrategia de circularidad que obedece, por un lado, a un compromiso de la ciudad de ser carbono neutral, resiliente e inclusiva al 2050. Por otro lado, tenemos desafíos y compromisos con lo que es la Agenda 2030, y a su vez también tenemos compromisos locales. La ciudad tiene una ley, que es la Ley 1854, conocida como Ley de Basura Cero, que es como nuestra ley madre, es la que establece las responsabilidades de toda lo que es la cadena de valor de los residuos, y entre otras cuestiones nos va fijando metas de reducción de entierro. Entonces, en función a todo esto es que nosotros definimos nuestra estrategia para disminuir el entierro y aumentar la valorización de los residuos. Esto es un poco la normativa relevante. Después de la reunión, si les interesa, les dejamos una carpetita con la presentación, con las normativas, con las contrataciones. La verdad que, si bien como dije al principio, cada uno tiene que armarlo en función a sus necesidades, a veces sirve entender cómo está organizada todo el paquete normativo y regulatorio en otra ciudad. La ciudad se rige obviamente por la ley 25.916, que es la ley de residuos sólidos domiciliarios, que es la ley de presupuestos mínimos. Y después nuestra normativa más relevante tiene que ver con la ley 992, es una ley del 2001. Esta ley define al servicio de higiene como un servicio básico, como un servicio público, y también define a los recuperadores ambientales, que en ese momento se les llamaba recuperadores urbanos, que son los cartoneros, también como un servicio público de la ciudad. La ley 1687, que es una ley de educación ambiental, esto lo que implica es que la ciudad tiene el punto de educación ambiental transversal en todos los niveles y tanto para la educación formal como la educación informal. Dentro de esto hay un programa interesante que se llama Programa Escuelas Verdes, es un programa que ya creo que tiene 14 años o cumple este año ya 14 años, es un programa que lidera el Ministerio de Educación y en el que interactúa con otras áreas a los términos de tener los contenidos, los trayectos formativos y sobre todo también asegurar que en los colegios, en el caso de los temas de residuos, se cumpla con las normativas de separación en origen, se cumpla con el conocimiento tanto del personal de los colegios como de los alumnos, de todo lo que tiene que ver con los residuos, y también los invitamos a algunas actividades donde los que proponemos la actividad formativa somos nosotros. Por ejemplo, tenemos un centro educativo en nuestro centro nuestro centro de reciclaje de la ciudad, en el que invitamos a
alumnos de colegios, alumnos de universidades, también a vecinos y a personas de la actividad privada a que vengan a recorrer las plantas para que vean cómo recuperamos los residuos y para que se den una idea como más desde la vivencia de cómo es el proceso de recuperación de las diferentes fracciones que aprovechamos. Después tenemos la ley 1854, o conocida como Basura Cero. Esto es una ley que cumple 20 años este año. Es una ley que define las responsabilidades de cada uno de la cadena de valor de los residuos, desde los generadores, define qué son los generadores individuales y especiales, los transportistas, los que acopian, los que tratan hasta la disposición final. Y luego de eso tenemos una resolución ministerial, que es la 1177, que es el régimen operativo de residuos sólidos urbanos, que lo que hace es reglamentar a los efectos prácticos esta ley. Complementariamente, la ciudad tiene la ley 451, que es el Código de Faltas, en el cual están tipificadas todas las faltas de cualquier índole de la ciudad. Esto lo que permite es que ante incumplimientos en tema de gestión de residuos, nosotros podamos, desde el equipo de inspección, labrar un acta inspectiva, comprobar si hay, primero intimar si hay una conducta impropia, dar un tiempo de adecuación, y si no, comprobar y que esto luego tenga una consecuencia, ya sea en términos económicos, con una penalidad, o en términos de suspensión de actividades, de clausuras, etc. Y luego tenemos la ley 4120. Esta ley me menciona dos cuestiones importantes. Una es el marco regulatorio para todo lo que es el Servicio Público de Higiene Urbana, y es la base con la que luego se licitó el Servicio Público de Higiene Urbana, que es el servicio de higiene de la ciudad, en función a lo que está definido en esta normativa. Y también define en un artículo que los residuos que están en vía pública son propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto es importante mencionarlo porque es lo que nos permite luego, en un concurso público que tenemos a tal fin, poder dar ese derecho que tiene la ciudad sobre la propiedad de los residuos, poder cederlo a las cooperativas de recuperadores urbanos para que ese material pueda ser vendido por las cooperativas como parte de la contraprestación del servicio de gestión de reciclables. Y por último, y no menos importante, pero es la más nueva, tenemos la ley 6468, que es el marco de economía circular. Esta ley lo que propone es que la Ciudad de Buenos Aires tenga su estrategia de economía circular, y más allá de la ley, lo interesante de esto fue trabajar en mesas con todo lo que es la cadena de valor dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y poniendo foco en las principales actividades económicas, encontrar alternativas y encontrar puntos de mejora, trabajar conjuntamente para hacerlo más circular. En general, siempre se empieza a hablar de circularidad a partir de los residuos, que es como lo que está ahí, lo que es visible. Pero lo que apuntamos es que cuando trabajemos circularidad no sea sobre el último eslabón de la cadena, que es el residuo que ya está generado, sino aguas arriba, trabajar desde el ecodiseño, pensando todo aquello que pueda hacerse mejor desde la industria, qué materiales pueden ingresar o no a este mercado, porque tenga potencial recuperación, o qué volumen, capaz que hay un packaging que es demasiado importante para el producto que transporta y no tiene sentido desde el punto de vista logístico, y es algo que se genera un residuo al poco tiempo de llegar a manos del consumidor. Entonces, esos son un poco los números. La ciudad genera 6.800 toneladas de residuos día. Esto lo que da es que podemos llenar una cancha de fútbol completa y hasta arriba una vez por mes, con lo cual el problema de no recuperarlos representa para la ciudad un problema muy importante, porque a su vez, como mencioné antes, tenemos un territorio muy pequeño. De esos 6.800, la ciudad gestiona 6.000. La diferencia son gestión privada. En la ciudad, a partir de la ley de basura cero, se establece que los generadores especiales tienen que costearse sus residuos húmedos, o sea, lo que nosotros denominamos basura. Entonces, esa diferencia es lo que el sector privado gestiona por su cuenta, y luego la SEAMSE, que es la empresa sociedad del Estado, 50% del capital accionario de la provincia de Buenos Aires, 50% del capital accionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el relleno sanitario que tenemos en la provincia, que se llama Norte 3, en la localidad de José León Suárez,
Los privados entierran ahí, si bien eso no cuenta para la ciudad, sí la SEAMSE nos informa mensualmente el volumen de generación y quiénes son los que han enterrado residuos ahí. El 80% de todos los residuos de la ciudad recibe algún tipo de tratamiento y el 63% es recuperado. Mayoritariamente lo que recuperamos son los áridos, porque les mencionaba al inicio, de los 6.000 que gestionamos, 3.000 más o menos son áridos. Luego orgánicos, reciclables, restos verdes, que sería lo que es el mantenimiento de parques y plazas, y restos forestales, que es el proveniente de la poda de la ciudad. Y a los efectos de lo que es nuestro plan de acción climática y de lo que es nuestro inventario de gases de efecto invernadero, los residuos representan para la ciudad el 14% de las emisiones. Con lo cual tenemos desde el equipo nuestro la posibilidad, con un esfuerzo, de poder torcer y poder mejorar ese porcentaje de emisiones. Y para eso es nuestro plan. Entonces, para contarles un poco cómo funciona la ciudad, esto es el esquema de limpieza. La ciudad está dividida en 7 zonas que están operadas por 6 empresas de higiene urbana y un ente de higiene urbana, que es un ente público. Cada empresa en la zona que tiene asignada a partir de una licitación pública, realiza las mismas tareas, hacen el barrido de las calzadas, todas las calles de la ciudad se barren todos los días, algunas cuadras, algunas veces 2 veces por día, perdón, algunas cuadras 2 veces por día y algunas cuadras de alto tránsito hasta 3 veces por día. Para esto tenemos 6.500 trabajadores de las empresas terciarizadas y del ente. La ciudad está 100% contenerizada, con un código de colores que es lo que es el reciclable, está identificado con el color verde. Reciclable, todo lo que es limpio y seco, cartón, papel, plástico, metal, vidrio, va en los contenedores verdes, y todo lo otro le decimos, los residuos húmedos, le decimos basura, en los contenedores negros o grises. Para esto hay 28.000 contenedores, lo que implica que en todas las cuadras de la ciudad hay al menos un contenedor, en algunas cuadras hay 2 o 3, en función del volumen de generación que tenga específicamente esa cuadra. Y todos los contenedores negros se recolectan todos los días, menos los sábados. Por eso es que nuestra campaña apunta a que el vecino haga la disposición de residuos de 19 a 21, porque a partir de las 21 empieza el servicio de recolección, y lo que apuntamos es a que el residuo esté en calle el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo en calle está, más problemas nos genera de potencial lixiviado del residuo, de esto que pueda traer plagas, o en el caso de la ciudad, tenemos una situación coyuntural, producto de la crisis económica que todavía está viviendo el país. Tenemos mucha gente que busca en la basura algún recurso. Lo que ha cambiado en los últimos años es que mayoritariamente los que antes buscaban los recursos en la basura eran los cartoneros o los recuperadores urbanos, que buscaban material potencialmente reciclable. Hoy lo que sucede es que el volumen del cartonero informal bajó a la mitad, 25 versus 23, y duplicó una categoría que le decimos de pescadores, que son personas que buscan otras cosas en el residuo. Entonces, estas son personas que abren las bolsas, las revisan y capaz que buscan algún metal pequeño o hasta comida. Entonces, esto hace que se ha transformado también el esquema de personas que buscan algo que les pueda servir en la basura. Tenemos 4.700 contenedores reciclables o verdes. Esto implica que no tenemos en todas las cuadras. La estrategia fue empezar a poner contenedores verdes a 1,5 cuadras más o menos, a 150 metros de cada vecino, y en promedio están a 90 metros de cada vecino. La intención es que a medida que vayamos aumentando la cantidad de vecinos que separamos los reciclables de la basura, podamos ir cambiando contenedores negros por contenedores verdes. Hoy todavía el volumen es incipiente. Los contenedores reciclables empezaron con una recolección de 1 vez por semana, y hoy estamos en toda la ciudad entre 2 y 3, y algunas zonas hasta 6 veces por semana que recolectamos. Eso tiene que ver con lo que vamos analizando el volumen de generación y de llenado, y con eso vamos decidiendo que hay que aumentar la frecuencia de las rutas.
Tenemos 3.900 rutas diarias de todos los servicios. El servicio más voluminoso es el de barrenderos. Tenemos más de 3.000 rutas de barrido, por esto que les mencionaba, que todas las cuadras se barren todos los días. Y después tenemos la recolección, los repasos, los servicios de limpieza de calles, el hidrolavado, etc. Acá para contarles algunas innovaciones de la ciudad en los últimos años. Estamos trabajando con inteligencia artificial para identificar diseminados. Los diseminados hoy son una problemática importante en la ciudad, con lo cual tenemos dos estrategias. Por un lado, apuntar a que el vecino saque la basura cuando corresponda, con lo cual de 19 a 21, todos los días menos los sábados. Pero como eso no sucede y tenemos gente que revuelve los contenedores, lo que estamos apuntando es a que sea muy corto el tiempo de solución de la incidencia. Entonces, hoy tenemos inspectores en calle que levantan incidencias o los vecinos reclaman a través de 147, que es nuestro canal de reclamos, tanto de forma telefónica como a través de un aplicativo, como a través del bot, del chatbot, de un chatbot que se llama Boti, a través de WhatsApp. Pero complementariamente a eso estamos trabajando con el equipo de seguridad, a las cámaras de seguridad que están en diferentes puntos de la ciudad, se les pone una capa más, y lo que estamos enseñando a las cámaras es a detectar los residuos fuera del contenedor. Entonces, cuando detecta el residuo fuera del contenedor, esto lo toma como si fuera un inspector virtual, que manda la incidencia a la empresa. Y la empresa tiene 2 horas para resolverla. Entonces, esto lo que nos hace es hacer mucho más veloz la detección de los problemas en calle para resolverlos rápidamente. Después estamos instalando en los camiones de recolección cámaras para asegurar que cuando el contenedor es operado quede limpio. Nosotros por contrato, los contenedores, una vez que son operados, tienen que ser limpiados alrededor y abajo, porque el único momento en que se puede limpiar abajo el emplazamiento es cuando está el contenedor operándose. Pero bueno, podemos tener algunas personas que no cumplen esto. Entonces hoy esto lo detectamos porque vamos atrás del servicio muestralmente, seguimos todas las rutas durante el mes y seguimos una muestra de 10 o 12 contenedores por ruta. Esto lo que nos hace es aumentar. Entonces yo voy a tener censalmente todas las incidencias que se detecten. Entonces la intención es que finalizado esa ruta de ese camión, hoy ese camión lo único que me avisa es si el contenedor fue operado o no. Todos los contenedores de la ciudad tienen un sensor y a medida que es operado, cuando llega al punto máximo de operación, o sea, cuando se da vuelta el contenedor lateral o cuando se abren las compuertas por debajo en el contenedor bilateral, hay una antena en el máximo punto que lee ese contenedor y nos avisa que está operado. Entonces, yo tengo un tablero de control donde todos los contenedores que fueron operados en las últimas 24 horas están en verde, están en rojo si fueron operados entre 25 y 38 y 48 horas, o están en negro si fueron operados hace más de 48 horas, y eso me implica un trabajo con las empresas, primero para validar si algo sucedió y no pudo ser operado, y después también para penalizarlos en el caso de que efectivamente fue un incumplimiento. Y por último, hace ya 2 años venimos trabajando con unos sensores volumétricos. Instalamos sensores en las cuadras que tenemos 2 o más contenedores. El sensor lo que mide es el nivel de llenado del contenedor y lo mide durante 4 meses para tratar de dispersar un poco lo que puede ser la estacionalidad de un día o de un periodo determinado. Entonces, en función de eso, analizamos si esa cuadra está bien dimensionada o mal dimensionada. En el caso de que esté mal dimensionada, porque le falte contenedor, le sumamos un contenedor, o en el caso de que encontremos de que sobra un contenedor, lo sacamos. Y más o menos lo que fuimos optimizando es el 8% de las cuadras que medimos tenían un contenedor de más que fuimos retirando. Esto lo que nos permite es es optimizar. Primero, un contenedor menos en calle siempre es un problema menos. Entonces, cuanto menos mobiliario urbano tengamos y esté bien dimensionado, mejor. Y después también nos permite, en función de ir sacando varios contenedores de determinadas zonas, ir optimizando rutas y cambiando servicios. Entonces, capaz que doy de baja una ruta de recolección de contenedores negros y doy de alta frecuencia de contenedores verdes. Entonces, digamos, con el mismo presupuesto puedo hacer servicios que antes no tenía contemplados.
Esto es algunas cuestiones que en función de algunas reuniones que venimos teniendo con otras ciudades, es cuestiones que les llamaba la atención y que me parecía que eran interesantes para compartir. Por un lado, que el pago de la recolección y de la gestión de los residuos de la basura no es por tonelada, como venía siendo hasta el contrato anterior, sino que es por ruta cumplida con calidad. ¿Qué quiere decir? Es operarse o que se efectúe la ruta y que tenga menos del 10% de error. Entonces, por ejemplo, si hay una ruta de contenedores negros y que son 100 contenedores, se operan 90, la empresa es penalizada. A su vez, el control de calidad del servicio, todo lo que sean los datos, son del gobierno de la ciudad y pasan primero por el gobierno de la ciudad sin pasar primero por un servidor de la empresa. Eso a nosotros nos permite comprobar el cumplimiento del plan de primera mano. Y destinamos más o menos el 1% del contrato de basura a tecnología para el control. A su vez, las penalidades que tienen las empresas se descuentan en el mismo mes. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este momento estamos certificando el trabajo del mes de marzo. Entonces, ya tenemos los trabajos que hizo la empresa el mes de marzo. Tengo las penalidades. Hacienda, cuando hace el pago, emite la orden de pago, ya hace los certificados menos la penalidad y paga solamente la diferencia. Esto, para los que trabajamos hace muchos años en el Estado, sabemos la complejidad que es, si no, la penalidad sobre las contrataciones. Entonces, eso nos da mucha agilidad para poder, para que la penalidad tenga incidencia realmente en la mejora de la prestación. A mí no me interesa penalizar para sea la empresa para gastar menos, porque el presupuesto lo tenemos, digamos, aprobado para todo el servicio, sino que esa penalidad redunde en mejoras de calidad de la prestación. Y también tenemos un porcentaje de lo que es ese contrato grande destinado a lo que es comunicación. Entonces, es una cuestión que no hay que ir peleando todos los años presupuesto para concientización y de la población, eso es interesante. Y tenemos un observatorio de higiene urbana que está conformado por una universidad, que es la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y por una asociación civil, que es Sustentar, y con ellos trabajamos todas cuestiones que tienen que ver con las cosas que no son del día a día específicamente. Entonces, trabajamos caracterización de residuos, hacemos benchmarks con ciudades y antes de definir una política pública empezamos a entender cómo funciona esta problemática en otras ciudades y cómo lo han resuelto. Eso es algo que me parece interesante compartir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Gladys, por el dedito. Y esto es cómo tenemos lo que es la infraestructura del reciclado. El reciclado en la ciudad, como en muchas ciudades del mundo, sobre todo latinoamericanas, más que del mundo, esta es una problemática más latinoamericana, obedece más a un problema social que a una estrategia inicialmente planteada de recuperación de residuos. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, post-crisis 2001, los que somos más grandes recordaremos, empieza la actividad del cartoneo, es personas que empiezan a encontrar en la basura recursos. Entonces se empieza con una actividad netamente informal de gente que revolvía basura. Lo que fue haciendo la ciudad es primero implementar normativa, esta ley 992, que es del año 2002, perdón, que ya define la actividad del recuperador urbano como un servicio público, establece un registro para los recuperadores y establece un registro para las cooperativas. Entonces, una actividad que era inicialmente muy individual y cada uno iba buscando cómo podía y dónde podía. Se empieza a organizar con cooperativas de trabajo, lo que hace es que ya no sea tan individual la gestión, sino cooperativizada, y esto permite en el 2010 tener un primer pliego de contratación de recuperadores. Y ahora tenemos el último pliego, que es el que está vigente, es un concurso público del año 2021, en el cual se asignaron 12 zonas a 12 cooperativas de recuperadores urbanos. Estas cooperativas tienen 6.500 asociados. Los asociados realizan tareas de recuperación de a pie, tareas de recuperación con camión, o sea, son choferes o cargan o operarios de logística, que son los que cargan los bolsones o los materiales en los camiones, y operarios de centros verdes. Tenemos 16 centros verdes con diferentes tipos de tecnología, en el cual llega todo el material reciclable de la ciudad, pasa por cintas de clasificación o por selección manual, depende de la tipología, que ahora les cuento un poquito más,
y eso es lo que luego se enfarda y vuelve a la industria. Para esto tenemos 94 camiones, que son propios y algunos todavía tienen como dato las cooperativas, producto de la primera licitación del 2010, y a su vez tenemos un esquema de camiones alquilados que cuando tenemos exceso de material damos soporte para poder aumentar el material recuperado. Entonces, sí, las líneas blancas del mapa marcan las comunas es la organización de la ciudad, como está dividida, tenemos 15 comunas, y los colores marcan las cooperativas. Y si bien todavía no logramos en esta contratación, que esperemos que para la próxima sí, que coincidan más digamos, los colores de las cooperativas con los límites comunales. Esta fue una negociación a la que arribamos, al principio eran como mucho más mezclados, y esto también partía de una ley anterior, de una ley que era la ley 992, en la cual hablaba de un concepto que era la preexistencia. Entonces, al principio, como cada uno se fue organizando como pudo, y cada uno agarró la zona que pudo, inicialmente se respetó este concepto de preexistencia, por eso los límites son un poco más difusos que los límites comunales. Complementariamente, hace 3 años, lo que también reglamentamos, a partir de lo que está especificado en la ley de basura cero, es un registro de transportistas privados. Esto implica que el sector privado, siempre que cumpla con determinadas características para la recolección y para el tratamiento, puede participar del esquema de reciclables. Y a su vez, nosotros validamos que obviamente cumplan con todo lo que tienen que cumplir, y ellos tienen la obligación en forma mensual de reportarnos la cantidad de toneladas o kilos que recolectan y recuperan. Entonces, hoy más o menos de las últimas declaraciones juradas y del último tablero, que es el de mes de febrero, el 75% de los reciclables de la ciudad son recolectados por el sector privado, el 75% es recuperado por el sector público. Algo también importante es, las cooperativas tienen la libertad en la zona que tienen asignadas de recolectarle a pequeños generadores, aunque la estrategia y la obligación es que sí o sí le recolecten a los grandes generadores. Nosotros hicimos un estudio y en el 10% de los frentes de la ciudad se genera el 50% del material reciclable de la ciudad. Entonces, por un tema de economía, conviene siempre ir a esos primeros, que son más o menos 40.000 puntos. Entonces, es obligación que esos recolecten. Y si además quieren recolectarle a una casa individual o a un pequeño kiosco, no hay problema. La estrategia para el hogar individual o el pequeño kiosco, el pequeño comercio, son los contenedores de la vía pública. Entonces, en mi caso, que vivo en un edificio pequeño que no tiene encargado, yo llevo el contenedor de la esquina de mi casa. Antes, que vivía en un departamento que era más tipo torre, que tenía encargado, pasaba la cooperativa por la puerta de mi casa y el encargado de mi edificio tenía que darle en mano el material al recuperador. Estas son las estrategias distintas para los diferentes tipos de generadores. Entonces, las cooperativas operan centros verdes que son de la ciudad, o son propiedad de la ciudad, o la ciudad asume los costos de alquiler y de mantenimiento. Tenemos 3 tipos de centros verdes, que son centros de selección, tipo A, tipo B y tipo C. Los tipos T son los más simples, no tienen cinta de clasificación, clasifican en mesas o en piso, y tienen enfardadora. Los tipo B tienen cintas de clasificación y enfardadora, y los tipo A son los más modernos, se llaman MRF o Material Recovery Facility. Lo que hace es, además de tener una instancia de piqueo de personas, tienen lectores ópticos para separar diferentes tipos de material, tienen diferentes medios mecánicos para aumentar la cantidad de fracciones que pueden seleccionarse, que pueden separarse, y a su vez tienen un volumen o una capacidad operativa mucho mayor, que en muchos casos lo que permite obviamente es un volumen de recupero mayor, y también permite procesar lo que viene de los contenedores verdes. Los contenedores verdes son operados por las empresas de higiene, pero son transportados hasta los centros verdes de las cooperativas. Entonces, lo que no debería haber es competencia por el material. Por eso, en el caso de los recuperadores formales no pueden sacar material de los contenedores ni negros ni verdes. Tienen solamente que recuperar material puerta a puerta, de vecino a vecino,
y a su vez después ellos van a recibir ese material de los contenedores en el centro verde. Esto como un pequeño resumen. La ciudad se hace cargo de todo lo que son los gastos de mantenimiento de los centros, de la logística y de los incentivos que reciben los trabajadores. El incentivo que reciben es pagado directamente desde la ciudad a los trabajadores. Esto lo fuimos modificando con el tiempo. Antes era algo que se pagaba a la cooperativa rendía. La verdad que eso no nos dio mucho resultado. Las cooperativas a veces son más desordenadas para rendir y nosotros somos responsables de dinero público. Entonces, lo que fuimos haciendo es estableciendo mecanismos para asegurarnos que llegue el dinero a donde tiene que llegar. Y también la ciudad asume el costo del monotributo social, que les da, digamos, lo que es servicio de salud y previsional. Como les mencionaba, la ciudad cede el derecho a vender los materiales y esa venta de material, o sea, la ciudad no se mete en qué hace la cooperativa con eso, la mayoría lo distribuye en sus asociados, algunos más social, el total sobre la cantidad de asociados, otros más en función del material aportado por cada trabajador. Entonces, yo aporté 100 kilos, cobro más que el que aportó 80. Y esto es un poco lo que se ve en el circulito, es cómo se distribuye como nuestros costos. Los costos más grandes los tenemos asociados a todo lo que es la operación del mantenimiento de los centros verdes y a lo que es la gestión de domiciliaria, que son los trabajadores de a pie, que con los años lo que fuimos es tratando de bajar la cantidad de recuperadores de a pie para aumentar el uso de la tecnología y el uso de camión. Entonces, en el 2021 que lanzamos Barrecicla, en 2020, que cuando empezamos pre-Barrecicla, teníamos 5.100 recuperadores de a pie, luego tuvimos 4.000 y ahora estamos en 3.500 más o menos, con lo cual esa gente la fuimos refuncionalizando y fue pasando a ser operario de logística u operario de centros verdes, porque a medida que vamos aumentando la cantidad de material captado, aumentamos también los turnos en los que procesamos el material. Acá algunas buenas prácticas que parece interesante es que tenemos un concurso público formal de una actividad que estaba muy informal y que fuimos con los años logrando establecer mejores condiciones. Tenemos definidos condiciones de servicio, podemos penalizar a las cooperativas o a los trabajadores que incumplan con algunas cuestiones. Y a su vez hay cupos asociados por el tipo de trabajo que hace cada cooperativa y cada trabajador, que son definidos por la ciudad. Pagamos directamente el incentivo a los recuperadores, y después les mencionaba antes que tenemos un sistema que está integrado con la empresa de higiene, con lo cual no hay competencia, no debería haber competencia entre los medios de captación de una misma zona. Tenemos control de presentismo de los trabajadores, en el caso de los que están en lo que es base logística o centros verdes, a través de fichada, con reloj, con huella. Y en el caso de los de personal de calle, con una aplicación. Y ellos tienen un régimen no es de licencias porque no son trabajadores de la ciudad, sino como de exenciones o de justificación del ausentismo. Entonces, excepto que esté justificado, como si fuera el régimen de licencias, ante la ausencia se le descuenta el día a ese trabajador. Y algo que empezamos a trabajar fuerte en los últimos 4 años más o menos es trabajar con el sector privado para tratar de recuperar nuevas fracciones. Nosotros con el Observatorio de Higiene Urbana, por ejemplo, lo que analizamos es el descarte de los centros verdes. Hay parte de ese descarte que obedece a la mala separación del vecino, hay parte de ese descarte que obedece a potencial mejora del proceso interno de piqueo de los trabajadores, y hay parte que tiene que ver con que ese material sería potencialmente reciclable, pero él no tiene un comprador. Sabemos que hay muchos materiales que la industria mete indiscriminadamente en el mercado y después el problema es cuando es el residuo. Como la Argentina no tiene una ley de envases, y a su vez la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es de consumo pero de baja producción, con lo cual, digamos, no tenemos en la misma mesa los mismos actores, generar una normativa de responsabilidad extendida del productor no tiene sentido a los efectos de la ciudad. Acá esperamos que desde el Congreso de la Nación en algún momento podamos tener una buena ley de envases que nos acompañe a los municipios en lo que tiene que ver con la recuperación de material.
y sobre todo con lograr mayores tasas de reciclado, pero lo que fuimos encontrando es, en función de identificar fracciones que no tenían salida, bueno, cómo buscamos en la industria a alguien que nos ayude a ubicarlo. Entonces, por ejemplo, ahí trabajamos con la industria del vidrio, entonces hicimos pequeñas adecuaciones en las plantas para que la separación del vidrio le sirva a la industria del vidrio. Trabajamos con el telgopor, que es un material que es como muy voluminoso y de muy bajo peso, entonces también, en algunos casos lo que trabajamos es, los proveedores ponen como invierten, perdón, en maquinaria que achica el volumen y que hace que luego el transporte de esa fracción sea rentable, porque si no uno transporta aire con el telgopor. Trabajamos también con los plásticos que le decimos de baja reciclabilidad, como los papel film, las bolsas. Entonces vamos encontrando como por fracción alguna manera de aumentar el aprovechamiento. Y complementariamente lo que son los centros verdes, que son donde tenemos los reciclables, ahí dice 15, en el otro decía 16. La diferencia es que hay uno de los centros verdes donde no hacemos aprovechamiento real, sino que es un centro de transferencia, o sea, llega el material, se separa, como en las grandes fracciones, se pesa y después se procesa en otra planta. Tenemos 3 centros de compostaje, que están uno en el norte de la ciudad, en el oeste y en el sur, en el cual va todo lo que es los restos de jardinería de las parques y plazas de la ciudad, las hojas, cuando logramos, por ejemplo, los camiones que limpian hojas, descargan ahí, o corte de césped de los clubes de la ciudad, de los polideportivos. Ahí tenemos compostaje. Ahí lo que estamos trabajando es en el próximo pliego de lo que es el mantenimiento de espacios verdes. Estamos obligando a los proveedores a que sí o sí lleven el material ahí. Hoy fueron más negociaciones individuales con el área de espacios verdes y con los proveedores, pero la intención es que sea obligatorio para aumentar la fracción que es valorizada. Tenemos una planta de tratamiento mecánico biológico. Esta es una planta que está ubicada en el mismo predio que el relleno sanitario, en José León Suárez. Eso lo que hace es un tratamiento, un aprovechamiento del material que sale de los contenedores negros, o sea, de lo que está mezclado, y más o menos procesa 1.100, 1.200 toneladas día y recupera aproximadamente 600 toneladas de orgánicos. Eso hace como un compost de baja calidad que se usa como cobertor del relleno sanitario, pero ya no emite metano. Entonces eso se evita de enterrar. Y después también recupera un porcentaje de reciclables, más o menos 1.400 toneladas mes, que a esa altura del proceso básicamente es plástico, y también una porción pequeña de CDR o combustible derivado de residuos que se usa para horno cementero. Y luego tenemos un centro de reciclaje que está en la Comuna 8, en el sur de la ciudad, frente a la cancha de San Lorenzo. Los que estén por la ciudad y tengan ganas de visitarlo están más que invitados. En ese centro, que son 8 hectáreas, tenemos una planta una planta de áridos que trata todo lo que es restos de obras y demolición. Por ahí pasan todos los restos de obras públicas y privadas. Una planta de forestales donde va todo lo que es la poda de la ciudad. Una planta de orgánicos que, a los efectos de lo que genera la ciudad, todavía es pequeña. Es una planta de 30 toneladas que la acabamos de remodelar y aumentar a 50. Ahí van lo que son restos de alimentos, primordialmente lo que son comedores de hospitales, de escuelas, algunos edificios públicos que están en programa de separación. Y empezamos nosotros de una manera primero educativa, para ir convenciendo con algunas rutas de generadores especiales gastronómicos, y una vez que ya se paran y están un tiempo haciéndolo con nosotros, pasan al sector privado. El privado les cobra su tasa, su costo de transporte, pero se ahorran lo que es la disposición final, que tiene que costearse en el relleno sanitario. La intención es que nosotros, sí, nuestro desafío es crecer en orgánicos. De la bolsa doméstica, de la bolsa hogareña, más o menos de la ciudad, el 42% es orgánico, y es lo que genera metano, que es lo que aporta, digamos, los gases de efecto invernadero, con lo cual nuestro próximo desafío es hacer una estrategia mucho más seria y mucho más fuerte de recupero de orgánicos, sobre todo separados en origen.
Y por último tenemos una planta que se llama, que le decimos de residuos mixtos. Es una planta que inauguramos en julio del año pasado. Trata todo lo que es el rechazo de otras plantas. Por ejemplo, la planta de áridos solamente trata los áridos de las obras, pero en una obra hay muchas más cosas que los restos de áridos. Hay cartón, hay plástico, hay madera. Bueno, esto iba a rechazo hasta ahora, iba a entierro. A partir del año pasado lo podemos recuperar. Estamos recuperando 500 toneladas días extra de esto, y también lo que es el rechazo de los centros verdes, lo que también iba a entierro, luego que la cooperativa hacía la selección y aprovechamiento de material, hoy también es recuperado en la planta de residuos mixtos. Y tenemos una planta de PET, que lo que hace es valorizar el PET, que es el plástico de las botellas de gaseosa, por ejemplo, y a partir de un proceso de lavado y escamado, si consigue un valor de mercado mejor que solamente el PET como sale, digamos, de la recolección. Entonces, bueno, acá esto después lo comparto. Más o menos los centros de compostaje valorizan 40 toneladas día, y eso, el producto de eso luego vuelve a los parques y plazas de la ciudad para mejorar la calidad de, de los espacios verdes. Les mencionaba que de la planta de tratamiento mecánico biológico, hay una foto de la planta, más o menos entre lo que recupera de orgánicos, más el reciclable, más el CDR, estamos en 800 toneladas día de recupero. La planta de residuos áridos, hoy estamos en 3.000 toneladas día, 2.800. Tuvimos nuestro pico en el 2023, un 3.500. Estimamos que también a medida que se vaya recuperando la actividad económica, va a volver a crecer el volumen de los restos de los áridos que llegan. La planta de forestales, donde tratamos lo que es la poda. Estamos recibiendo, hoy estamos en 90 toneladas día, estamos empezando ya como la época de poda para llegar a las 100 toneladas día que tenemos como instalada. Orgánicos, el que les mencionaba, que complementariamente a los que les mencioné, que son programas de grandes generadores, tenemos un programa para vecinos. Nosotros tenemos en los parques y plazas uno por comuna, y en algunas comunas 21 puntos verdes. En esos puntos verdes tenemos una compostera comunitaria donde los vecinos pueden llevar sus restos de alimentos de vegetales, pero también en los puntos verdes y en algunos otros puntos en parques y plazas, por ejemplo, estaciones saludables. Una vez por semana, perdón, los vecinos pueden llevar sus residuos orgánicos. En mi caso yo no composto en casa, porque tengo problemas con la mascota, porque tengo problemas con el perro, entonces separo los orgánicos y los llevo una vez por semana al parque que está acá a 2 cuadras de casa, y todo ese material de vecinos llega también y se procesa y se aprovecha en la planta de residuos orgánicos. Esto les conté. Y acá, como resumen, la ciudad tiene un circuito para cada tipo de residuo, pero siempre el éxito de cualquier proceso de aprovechamiento depende de lo bien o no tan bien que hagamos la separación en origen. En el caso de la ciudad, para daros un dato, ya con 20 años de ley de basura cero, hoy cuando a los vecinos les preguntamos si separan sus reciclables de la basura, el 56% dice sí, yo separo. Cuando vamos a ver a los datos, que nosotros hacemos una medición de separación sobre los contenedores negros, cuántas bolsas del contenedor negro son bolsas de familias que separan en origen, más o menos el 35% de las familias separamos, de los hogares separamos en la ciudad, con lo cual tenemos todavía una oportunidad mejor importante, aunque hablando con otras ciudades que ya tienen una experiencia mayor que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo Barcelona, París, ellos crecieron mucho, pero se estancan muchas ciudades en el 42-45% de reciclables recuperados, con lo cual todavía tenemos que buscarle entre todos una vuelta de rosca para que sea efectiva esa recuperación producto de la separación en origen. Y para ir finalizando, contarles que también la ciudad trabajamos con lo que es concientización y educación. Les mencionaba que tenemos un presupuesto asignado para eso, entonces eso tiene que ver sobre todo con todo lo que tiene que ver con las campañas masivas, con vía pública, etcétera.
Tenemos el programa Escuelas Verdes, tenemos el centro educativo en el centro de reciclado de la ciudad, que tiene un auditorio muy lindo con una pantalla gigante, y sobre todo les incorporamos el año pasado una nueva guía virtual que se llama Gaia, que es una inteligencia artificial, en el cual las personas que vamos, y los chicos, pero también los grandes, le podemos hacer preguntas sobre residuos para que nos responda. Y después tenemos un circuito para recorrer por con pasarelas para ir viendo cómo funciona efectivamente cada proceso en cada una de las plantas. Tenemos acciones de concientización. Nosotros desde hace 1 año y medio, este cambio de gestión, una vez por semana, cada uno de nosotros salimos mediodía a hablar con los vecinos. Yo tengo los miércoles a la tarde bloqueado para hablar con los vecinos, para ver cómo ven la higiene, qué podemos mejorar. Tenemos puntos verdes en parques y plazas. Los puntos verdes son puntos que iniciaron hace muchos años como medios de captación de reciclables. La verdad es que hoy solo aportan el 1% del material. Lo fuimos migrando más a puntos de educación ambiental. Ahí recibimos a colegios, a escuelas que van los chicos a aprender sobre reciclado, sobre gestión de residuos en general. Y tenemos un programa muy lindo que se llama Promotoras Ambientales, que es un programa que cumplió 10 años, aunque se formalizó en el 2021. Las promotoras ambientales son todas mujeres, 160 tenemos en la ciudad, que son todas mujeres que antes fueron recuperadoras, antes fueron cartoneras. Y a partir de un programa de desarrollo, empiezan a ser promotoras y cambia su rol. Su rol es ir a concientizar en colegios, ir a hablar con los vecinos, presentar al recuperador y tratar de aumentar la tasa de reciclado que tiene cada uno de los frentes. Y por último les mencionaba, tenemos campañas de vía pública. Las últimas en las que venimos trabajando tienen mucho que ver con el horario de disposición de 19 a 21, machacar sobre eso. Creemos que si logramos cambiar esta conducta ciudadana, nos va a redundar en un montón de beneficios en lo que tiene que ver con la higiene de la vía pública. Y reuniones con vecinos. El subsecretario tiene 1 o 2 reuniones con vecinos todas las semanas. Generalmente los martes tenemos reuniones de vecinos, y también acá la idea es escucharlos, encontrar oportunidades de mejora y sobre todo mostrar cercanía con las problemáticas que tiene cada uno de los barrios de la ciudad. Y ya para resumir y para cerrar y ya abrir las preguntas, tenemos una recontra oportunidad de mejora. En la Argentina solamente el 6% de los residuos se valoriza, se recicla. Con lo cual hay una oportunidad gigante de desarrollar mercado, y si bien es una competencia municipal, pensar en procesos regionales pueden ayudar a optimizar costos y a tener, digamos, pensar en esquemas que puedan ser más sustentables a lo largo del tiempo. Mientras no tengamos una normativa REP, generar acuerdo con el sector privado es una oportunidad para lograr mejores tasas, inversiones y sobre todo también empezar a concientizar sobre la importancia de lo que pasa con lo que ellos meten cuando desarrollan un producto nuevo. Y esto que les mencionaba antes, no pensar solamente en la economía circular como el último eslabón de la cadena, sino aguas arriba. Como pensamos en ecodiseño, como esto de que siempre el mejor residuo es el que no se genera. Y por último, lo más difícil de todo, lo que nos toca, porque la tecnología la conseguiremos inversiones, es generar ciudadanos conscientes y responsables, que separemos más en origen y que tengamos hábitos más sustentables para todos. Así que Muy bueno, Ale, súper completo. hasta Impresionante, aquí para impresionante. contarles. No, impresionante. Así los veo. Bueno, algunas de las preguntas que han hecho nuestros participantes, creo que la primera que hacía Samantha ya la respondiste, cómo recuperan los restos verdes y forestales, creo que esa quedó clara, si no, que Samantha vuelva a escribir, pero creo que la hizo antes de que contases bien todo el proceso, incluso el PPT que mandaste lo vamos a compartir tal cual vos Sí. nos los dijiste, porque tiene toda la cadena de cómo se hace cada uno de los procesos y es sumamente Exacto. claro. Genial, Bueno, Samantha. Ahí respondió que se dio por respondida. genial. Después, bueno, Gabriela hacía un comentario acerca de esto que vos también ponías y señalizabas, que decías que por ahí en los puntos verdes de las plazas
la gente tira todo mezclado y que bueno, que por ahí era mejor darle a los recuperadores, o era un comentario de una recuperadora, la basura separada. Después, Diego Merino pregunta cómo se organizan las cooperativas, si no genera cartelización. Hay otra pregunta de Gabriel Ibáñez, también de Bariloche, cómo tratan los aceites comestibles e industriales. Algo dijiste, pero si podés profundizar, buenísimo. Después hay otra que creo que también la estás viendo. Luego de la selección y recuperación de residuos, sigue la disposición final de los residuos no recuperables, con mucho orgánico. Estos son normalmente llevados a rellenos sanitarios o entierro. Y entonces pregunta cuál es nuestra posición, la posición de la Ciudad de Buenos Aires sobre las tecnologías como la incineración para generación de energía o biodigestión. Después Ariel nos pregunta cómo prevé la ciudad reducir las emisiones GEI de origen de residuos. Y hay un último que es consulta sobre el pliego de las empresas recolectoras, de qué año es y si hubo, si lo modificaron en algún momento. Creo que también hiciste un comentario al principio, pero si podés volver a mencionarlo. Te dije todas las preguntas juntas, pero si tenés el chat ahí por ahí, es Dale, yo ordenador la voy para respondiendo. responder. Si me como alguna, me avisan. ¿Cómo se organizan Gracias. las cooperativas? Las cooperativas son independientes. Nosotros ahí no nos metemos. Las cooperativas para participar del concurso público tenían que cumplir con determinadas cuestiones de regularidad, de estar escritas en el INAES, en lo que tiene que ver con AFIP, AGIP, no, perdón, ARCA, AGIP, etcétera. Eh, y después es un esquema cooperativo como cualquier otro, donde ellos tienen que elegir representantes, tienen elecciones cada X cantidad de tiempo. Entonces, eso es una organización que es de ellos y la ciudad no se mete en esa instancia. Nosotros sí lo que definimos es, en función de la zona que tienen asignada, la cantidad de camiones que tienen que operar para las rutas de esa zona y la cantidad de material que ingresa en ese centro verde, es la cantidad de cupos que tienen que tener para la ciudad. Si después la cooperativa, además de lo que tiene la ciudad, tiene más o atiende otros municipios, es problema de la cooperativa, en eso no nos metemos. No sé si te respondí. Después, ¿cómo se tratan los ABUs? Esto es algo que no lo gestionamos nosotros, es algo que lo gestiona la Agencia de Protección Ambiental. El aceite vegetal usado se recolecta, eh, hay dos instancias, uno de los pequeños generadores como los domicilios, los podemos llevar al punto verde en una botella cerrada de plástico, y los grandes generadores, que son los gastronómicos generalmente, o todo lo que es el rubro de la hotelería, tienen la obligación de contratar un transportista habilitado. La ciudad tiene una ley para lo que es la gestión de los aceites vegetales usados, y lo que apunta, sobre todo la ley, es a que al aceite no vuela la industria alimenticia. Eso es lo más importante, digamos, de lo que plantea. Entonces, el generador individual lo lleva al punto verde, el gran generador se tiene que inscribir en un registro, tiene que puede elegir cada vez que necesita la recolección un transportista habilitado, y el transportista habilitado tiene que llevar ese aceite a un tratador habilitado, que puede ser, hay tratadores que vuelven el aceite a ser biocombustible, ¿sí? Generalmente esas plantas están en la provincia de Santa Fe, y hay otros que exportan esa materia prima para que se haga ese biodiesel en otra ciudad. Así que eso es lo que se hace con el aceite vegetal usado. Pero tiene una muy buena tasa de recupero, creo que es como el 99 punto algo por ciento, o sea, de la botella de aceite que uno lleva, si la lleva limpia, sin restos de comida, tiene una tasa de recupero buenísima, y con eso se hace el corte de combustible que todos conocemos como de biodiesel, ¿no? La postura de la ciudad con waste to energy o biodigestión. La ciudad modificó su ley de basura cero en el 2018, el epífeo sí, 2018, y ahí permite la incineración siempre que tenga valorización energética. Inicialmente hoy no lo estamos explorando, la tecnología es muy cara, es una planta para la cantidad de residuos que genera la ciudad, está arriba de $650 millones, con lo cual es una inversión considerable. Y con lo que es la biodigestión o la digestión anaerobia, sí estamos explorando alternativas, aunque
para lo que tiene que ver con la generación de energía a partir de residuos, la dificultad está, en el caso de la ciudad, que no tenemos gran generadores. Tenemos generadores importantes, pero que no tienen no nos permiten un ingreso estable de material. Esto es, en los sectores rurales, donde tenés como lecho de animales o tenés como el residuo de vegetal de algún proceso productivo, vos podés tener como un flujo constante de determinada fracción. En lo que es residuos es más complejo, con lo cual la estrategia de la ciudad parte primero a trabajar en compostaje industrial de gran escala, y una vez que estabilicemos material, sí pensar en una planta de biodigestión para la generación de energía. Con respecto a los pliegos, el actual contrato del Servicio Público de Higiene Urbana es una licitación del 2013 que vencía este año. En el 2021, en momento de la pandemia, se definió extender ese contrato y vence en el 2028, así que ya estamos nosotros ahora trabajando en los nuevos pliegos para la nueva contratación, que si todo está ok deberíamos entrar, porque es una ley, estos pliegos por el tiempo y por el monto tienen que ser con aprobación de la legislatura, con lo cual es una ley de doble lectura de la legislatura de la ciudad. Si todo está ok, deberíamos ingresar estos pliegos en marzo del año que viene, con el inicio de sesiones ordinarias, para tener, digamos, la adjudicación con antelación al momento del vencimiento, que vencen del 2028. No sé, voy a volver a ver el chat a ver si me olvidé Sí, algo. no, Agustina pregunta de qué se tratan los incentivos a los trabajadores de las plantas de reciclado. Entiendo, luego de una negociación con las cooperativas se toma esa medida Sí, hace ya algunos años. es como, no es un sueldo porque no son empleados de la ciudad, pero es un incentivo económico y que Y aclarar varía que en vos ya función del contaste tipo de que, responsabilidad. claro, y ahí tenés, como vos decías, algún régimen que explicabas sobre el desempeño de ese trabajador y demás, que debe haber sido siempre conveniado con las cooperativas, y a su vez ellos reciben lo que hacen de la venta de esos residuos que recoge Exactamente, cada cooperativa. sí, sí. Em, Preguntaban también cuál es el programa que tiene la ciudad sobre residuos electrónicos. Gaby aclaraba el concepto, la opinión que había dado, que se refería a los contenedores verdes, que la gente tira cualquier basura porque Sí, no separa bien, sí, y entonces era mejor sí, dárselo a los puntos verdes y a los recuperadores móviles. Pero sí, contanos lo de el tema de residuos electrónicos. genial. También es algo que gestiona la Agencia de Protección Ambiental. Igualmente nosotros los recibimos en los puntos verdes, todo lo que es residuos, los RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, de vecinos. Los que somos de vecinos los podemos llevar al punto verde, una impresora vieja, etcétera. Para eso, luego hay una de las cooperativas que hace la recolección por esos puntos, que son en general los puntos verdes, más algunos edificios de gobierno y eh, las sedes comunales. Entonces, por ahí pasan a retirar, eso va a una cooperativa, la cooperativa aprovecha el plástico, los metales, y después la fracción que no es aprovechable, hay parte que es rechazo y parte que va a un relleno de seguridad, porque son un tipo de metales que pueden tener eh, una pérdida de líquido. Entonces, como un lixiviado. No es lixiviado la palabra, ahora se me. Pero, entonces, esa parte va a un relleno de seguridad. Perfecto. Y después la Ale, ciudad está obligada también a tratar ambientalmente responsable todos los residuos de aparatos electrónicos que la ciudad como entidad genera. Entonces las computadoras que ya no sirven tampoco para donar, bueno, eso también tienen que tener un proceso con esta cooperativa. genial. Gaby dice que son Escuela Verde en Villa Devoto, así que el material que le mandemos seguro lo va a contar y abundar en el programa que tiene en la escuela. Esta última pregunta que te la hago yo. Bueno, a ver qué dice Susana. En los edificios también se recicla con contenedores de colores. Claro, también, es cierto.
Una pregunta que tengo yo, y esta, así vamos también cerrando, que ya estamos en hora. Un poco es apelar a tu opinión y que es algo que siempre lo observamos todos los ciudadanos y que tal vez es de tu experiencia, ¿cómo ves el tema de los plásticos de un solo uso? No solo eso, sino también la disposición que hay en la ciudad respecto del uso de las bolsas y del uso de las pajitas de plástico. Que cuando uno recorre la ciudad, algunos negocios en efecto cumplen la norma y no te entregan pajitas de plástico, y incluso la norma que está para supermercados. Tal vez en la caja vos llevas tu propia bolsa o compras una bolsa de estas de tela, que parecen de tela, no sé cómo es el material. Pero después cuando vas, por ejemplo, a la parte de verdulería en un supermercado grande, tenés bolsas y bolsas y bolsas de plástico para 2 manzanas o incluso mucho packaging de plástico y de papel y de plástico film y demás para cualquier cosa. Poco, mucho. Y eso, ¿cómo es que ustedes lo están trabajando especialmente en los supermercados? Lo ves en las verdulerías, lo ves todo el tiempo. Te dan por 2 kiwi Sí, una bolsa, que si no les di no me des. Lo que pasa que, bueno, después en la práctica es complejo porque en una verdulería por ahí te van haciendo la cuenta y vos llevas tu bolsa. En el supermercado, ¿dónde te ponen el ticket? Es un tema. ¿Cómo es que lo están trabajando? Si es que vos tenés ideas sobre eso o cuál es tu opinión. mira, las regulaciones que fueron saliendo de bolsas plásticas, por ejemplo, creo que fueron efectivas en su momento y ahora quedaron como antiguas. Me parece que tenemos que darle una vuelta de rosca complementaria, porque estaba solamente para supermercados, con cuatro más líneas de caja, y quedaban afuera otros establecimientos que capaz que eran muy incipientes en el momento de la ley, que la ley es 2015, o 2013 en realidad. En 2015 empezamos a activar en supermercados, pero queda como antigua por algunas cuestiones. Y a su vez ahora aparece una problemática nueva, que son las bolsas biodegradables o compostables, que empiezan a aparecer, que están buenísimas, pero siempre que tengan su proceso, porque si la bolsa compostable no llega al compost, no tiene sentido y nos genera el mismo problema que nos generaba la otra bolsa. La verdad es que me parece que la ciudad hizo un buen trabajo en su momento de concientización y de que la gente entendía por qué había que disminuir la cantidad de bolsas de plástico, pero después lo que va pasando es esto que vos decís, queda, no sé, te envuelve la manzana en un telgopor con un plástico y después una bolsa, o la gente que no lleva su bolsa agarra y arranca las bolsas de la verdulería del supermercado para llevarse las 2 o 3 cositas de compra, con lo cual yo creo que me parece tener una estrategia más integral. Creo que hay algunas, el plástico me parece que es un material que es muy noble para muchas cosas. El problema es el uso que le damos o el poco uso que le damos, porque usamos un montón de plástico para usarlo 3 minutos. Entonces, como esto, deberíamos tener alguna normativa un poco más actualizada, y nosotros estamos trabajando con el equipo de ambiente de la ciudad en pensar qué alternativas hay para disminuir. También hay posibilidades de disminuir, por ejemplo, no sé, amenities en hoteles que te dan frasquitos de chiquititos de cualquier cosa, y ya internacionalmente vas a hoteles y ya todos tienen su dispenser y eso optimiza. Parece que hay muchas acciones que se pueden emprender, eh, pero todas siempre creo que parten de la base también de un ciudadano más consciente, ¿no? De entender por qué es necesario no usar tanto plástico de un solo uso, o no llevarse la bolsita para estirar a los 3 minutos. A veces si compraste una cajita de algo, no necesitas la bolsita. Bueno, a veces es como la costumbre de llevar bolsa a bolsa. Eh, Así que me parece que tenemos como una oportunidad que no está solucionada en la ciudad, ni mucho menos. Hicimos algún trabajo interesante en algún momento con las cámaras para pensar en alguna normativa Claro. de reducción progresiva, y sobre todo entender en dónde sí es necesario y dónde, bueno, las pajitas, por ejemplo, el caso de los sorbetes, la verdad que no es algo que se necesite usar. Entonces era más fácil sacarlas. Pero hay otras cosas que sí. Entonces, eh,
y sobre todo con la proliferación también de deliveries, que era una actividad que hace 15 años no era tan común. Entonces hay toda una generación de residuos asociados al delivery que no está bien solucionada todavía. Así que ahí Claro. tenemos oportunidades. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo porque fue sumamente clara toda tu exposición. Son muchos años de trabajo y de una gestión que ha hecho de esto una política de Estado con con continuidad, como decimos siempre. Claramente hay desafíos, sigue habiendo mucho por mejorar y como ciudadanos también. Y lo que vos decías, que me parece sumamente importante y que todos los que poco perseguimos esta agenda lo tenemos claro, es también en el diseño del producto, ¿no? Si pudiésemos desde el diseño evitar que algo se convierta en un residuo, también es algo que con la innovación y la tecnología se puede mejorar muchísimo. Después, yo he Total. visto realmente que de a poco vamos aprendiendo y recorriendo empresas en donde en efecto reciclan las bolsas que a uno le parece que son irreciclables y hay fardos y fardos de bolsas que después las vuelven a convertir en bolsas de residuos. Así que hay mucho esfuerzo de reciclado, pero bueno, hay un volumen que toda la ciudadanía tiene que también concientizarse, pero fundamentalmente el que pone el producto en el mercado, como decíamos, ¿no? Así que también abonamos porque en algún momento salga una ley nacional de responsabilidad extendida del productor y tengamos esa ley de envases y ley en general de todos los residuos. Habíamos hecho un esfuerzo muy interesante en materia de neumáticos fuera de uso, que lo sacamos en el Senado y después perdió estado parlamentario en diputados, que era sumamente importante. Los neumáticos son un lugar en donde proliferan las enfermedades como el dengue y demás, y la verdad que fue una pena porque ese neumático fuera de uso genera reducción de huella de carbono en las cementeras porque las convierten en energía y más allá de que también se puede usar para mobiliario urbano y demás. Bueno, era nuestra segunda ley a nivel nacional, hubiese sido de responsabilidad extendida porque la única que tenemos es la de fitosanitarios, la de envases de El fitosanitarios. sanitario. Y hubiese sido muy importante. Así que también coincidimos desde el equipo de ambiente de la Fundación Pensar con esta línea tuya de que hay que generar una normativa nacional de REP. Y bueno, y te agradecemos mucho. Seguramente en el futuro vas a tener novedades para contarnos de los avances de la ciudad. Te agradecemos otra vez, le mandamos un abrazo a tu compañero en la gestión y bueno, y gracias a todos por haberse sumado. Como siempre, todo este material que Alejandra compartió con nosotros, se los mandamos al mail a todos para que puedan utilizarlo en sus roles y gestiones locales. Muchas gracias, Alejandra, y gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan linda tarde. Buenas Adiós. noches. Hasta Igualmente, luego. adiós, Chau, hasta chau. luego.